Soy Sofía, tengo 23 años y soy la única hija de mis padres tiránicos. Aquella noche, cuando mi mandíbula se partió bajo el puño de mi padre por atreverme a defenderme. Mi madre simplemente se rió y dijo, eso es lo que te pasa por ser inútil. Papá se erguía sobre mí, gruñendo. Tal vez ahora aprenderás a cerrar esa boca sucia. A pesar del dolor, sonreí. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Si estás viendo esto, por favor, dime en los comentarios de dónde eres. Pulsa ese botón de me gusta y suscríbete. Mi historia podría salvar a alguien más. Desde fuera, éramos la imagen perfecta de una familia que vivía en un hermoso barrio residencial cerca de Boston. Nuestra casa colonial de 2 pisos, con su césped impecablemente cuidado y su valla blanca, podría haber estado en una postal. Mi padre, Frank Thompson, era un abogado exitoso en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Todos en nuestra comunidad lo respetaban. Donaba a organizaciones benéficas, patrocinaba equipos deportivos locales y siempre tenía las palabras de sabiduría perfectas en las reuniones comunitarias. Mi madre, Eleanor Thompson, era organizadora de eventos y planificaba galas y recaudaciones de fondos para la élite. Siempre lucía impecable, con su cabello rubio perfectamente peinado, ropa de diseñador y maquillaje impecable. Juntos proyectaban una imagen de éxito y felicidad que todos envidiaban. Pero las apariencias engañan, y el retrato familiar perfecto que mostrábamos al mundo no era más que una fachada cuidadosamente construida. Sí conservo algunos recuerdos valiosos, esparcidos como gemas raras a lo largo de mi infancia. Mi 10º cumpleaños destaca como uno de esos días raros y perfectos. Papá estaba de un humor inusualmente bueno después de ganar un gran caso. Y mamá había tomado su medicación correctamente esa semana. Alquilaron un pequeño zoológico interactivo para nuestro jardín y convidaron a todos mis compañeros de clase. Por un día. Me sentí como una niña normal con padres normales que la querían. Incluso mi padre me abrazó ese día. Algo tan raro que puedo contar las veces con una sola mano. Otro recuerdo dorado fue nuestras únicas vacaciones en la playa cuando tenía 12 años. Pasamos una semana en Cape Cod y, durante esos 7 días, la tensión constante pareció evaporarse con el aire salino. Papá dejó su teléfono del trabajo en la habitación del hotel y mamá incluso se rió de verdad en lugar de esa risa social ensayada que solía emplear. Yo recogía conchas cada mañana. Y papá me ayudó a construir un elaborado castillo de arena que resistió la marea. Durante 2 días, guardé una vieira perfecta de ese viaje escondida en el cajón de mi escritorio como un recordatorio físico de que las cosas podían ser diferentes. En la escuela. Siempre fui una estudiante de sobresaliente. Tenía que serlo. Cualquier nota más baja desencadenaba consecuencias que aprendí a evitar a toda costa. Pero mi verdadera pasión era escribir. Llenaba cuaderno tras cuaderno con historias, poemas y sueños de una vida diferente. Escribía sobre lugares lejanos que algún día visitaría y imaginaba personajes lo bastante valientes como para defenderse por sí mismos. Mis profesores de inglés siempre elogiaban mi trabajo. Pero nunca se lo mostraba a mis padres. Instintivamente, sabía que lo verían como una amenaza, una señal de que tenía pensamientos y sueños fuera de su control. Soñaba con ir a la universidad lejos de casa. La Universidad de Nueva York era mi primera opción. Su programa de periodismo era reconocido, y más importante aún, estaba a cientos de kilómetros de Boston. Me imaginaba caminando por Greenwich Village, perdiéndome entre la multitud, volviéndome anónima y, por fin, libre para ser quien quisiera ser. Buscaba becas en secreto en la biblioteca de la escuela, sabiendo que mi padre jamás pagaría voluntariamente para que escapara de su control. Olivia Bennet era mi única amiga verdadera, quien conocía fragmentos de la verdad sobre mi vida, en casa. Nos conocimos en 7º grado, cuando ella era nueva en la escuela. Antes de que yo aprendiera del todo a ocultar todo. Me encontró llorando en el baño un día después de que mi padre tirara a la basura mi proyecto de arte porque lo consideraba una tontería inútil. Olivia nunca presionó para obtener detalles. Yo no estaba lista para compartir, pero me ofreció un apoyo silencioso que me mantuvo cuerda. Dormíamos en su casa siempre que era posible. Pequeños respiros de normalidad que me ayudaban a recordar cómo podía ser una familia. Sus padres eran personas amables y gentiles que discutían con respeto y nunca alzaban la voz, mucho menos las manos. El contraste con mi propio hogar era brutal y doloroso. La señorita Harrison, mi profesora de inglés de 11º grado, fue la primera adulta que reconoció algo en mi escritura que insinuaba mi realidad oculta. Después de leer una tarea de escritura creativa en la que había disfrazado tenguemente mi situación como ficción, me pidió que me quedara después de clase. «Tienes un talento extraordinario», Sofía me dijo, con los ojos llenos de preocupación. «Las emociones en tu escritura se sienten muy auténticas.
Sabes que puedes hablar conmigo si alguna vez lo necesitas, ¿verdad? Asentí. Pero no dije nada. No estaba lista para pronunciar la verdad en voz alta, pero su reconocimiento de mi talento plantó una semilla de esperanza. Tal vez mis palabras pudieran, algún día, convertirse en mi escape. Me volví experta en crear una fachada pública que no revelaba nada de mi dolor privado. Sonreía en los momentos correctos, participaba en las actividades extracurriculares adecuadas y mantenía el nivel preciso de interacción social que no despertara sospechas. Pero que tampoco invitara a un escrutinio excesivo. Era amistosa, pero no cercana con la mayoría de mis compañeros. Asistía a los eventos escolares, pero siempre me marchaba temprano con una excusa educada. Me volví invisible de la forma más visible posible, ocultándome a plena vista. En mi mente, construía fantasías elaboradas de libertad, imaginaba cumplir 18 años y salir por la puerta sin mirar atrás. Soñaba con un pequeño apartamento, en algún lugar ruidoso y vibrante, con vecinos que no supieran mi nombre ni les importara mis idas y venidas. Me imaginaba una vida en la que pudiera hablar sin calcular cada palabra, reírme fuerte sin miedo. Existir sin estar evaluando constantemente la temperatura emocional de quienes me rodeaban. La realidad que conocía sería más complicada. Incluso, mientras soñaba con escapar, entendía las cadenas invisibles que me mantenían atada a esa casa, la dependencia económica. Una vida entera de miedo condicionado y la voz insidiosa en mi cabeza que susurraba que quizá mis padres tenían razón sobre mí. Tal vez era una desagradecida. Tal vez sí merecía el trato que recibía. Tal vez el mundo exterior sería aún peor. Pero la esperanza es algo terco. Crece en los lugares más oscuros, encontrando alimento en las grietas más pequeñas de luz. Y, a pesar de todo, la esperanza seguía parpadeando dentro de mí. Una diminuta llama que protegía con fiereza contra los vientos constantes que intentaban apagarla. Algún día, me repetía. Algún día sería libre. La primera señal clara de que mi hogar era distinto al de los demás llegó cuando tenía 14 años. Siempre había intuido la diferencia, sentido la tensión subyacente que impregnaba nuestra casa como un gas tóxico, pero aquel día cristalizó todo. Llegué con mi boletín de calificaciones, nerviosa, pero discretamente orgullosa. Todo eran 10, excepto en biología, donde había recibido un notable alto. La profesora era notoriamente exigente y la mayoría de los estudiantes habían sacado notas mucho más bajas. Pensé que mis padres estarían complacidos o, al menos, no molestos. Encontré a mi padre en su despacho, rodeado de escritos legales. Le tendí el boletín con las manos ligeramente temblorosas, observando cuidadosamente su rostro en busca de cualquier cambio de expresión. Escaneó el papel lentamente, su cara oscureciéndose al llegar al notable. Sin previo aviso, su mano salió disparada, golpeándome en la mejilla con tal fuerza que me hizo retroceder tambaleándome. ¿Qué es esto?, exigió, agitando el papel frente a mi cara. ¿Crees que la mediocridad es aceptable en esta casa? ¿Crees que los Toms se conforman con menos que la excelencia? Mi madre apareció en el umbral, atraída por el alboroto. En lugar de defenderme, simplemente negó con la cabeza. Tienes que esforzarte más, Sofian dijo con frialdad. No vuelvas a decepcionar a tu padre de esta manera. Esa noche lloré en silencio sobre mi almohada, cuidando de no hacer ruido. No fue el dolor físico lo que más dolió, sino la certeza de que mi madre jamás me protegería. En ese momento, entendí que estaba completamente sola en mi propio hogar. El control se intensificó gradualmente después de aquel incidente. Mi padre comenzó a revisar mi teléfono con regularidad, a leer mis mensajes de texto y a monitorear mis llamadas. Instaló controles parentales que le alertaban de cada página web que visitaba. Mi hora de llegada era innegociable, las 6 de la tarde entre semana y las 8 los fines de semana. Sin excepciones, empezó a examinar a mis amistades, prohibiéndome pasar tiempo con cualquiera que considerara inadecuado de familias que, según él, estaban por debajo de nuestro nivel social. Un incidente particularmente humillante ocurrió durante un grupo de estudio en casa de Olivia. Nos preparábamos para los exámenes finales. Éramos 5, reunidos alrededor de la mesa del comedor con libros de texto y apuntes esparcidos por todas partes, sin previo aviso. Mi padre apareció en la puerta, habiendo rastreado la ubicación de mi teléfono. Ni siquiera se molestó en saludar, simplemente anunció que debía irme a casa de inmediato. Mis compañeros me miraron en un silencio incómodo mientras recogía mis cosas con el rostro ardiendo de vergüenza. Te dije que pidieras permiso para cualquier actividad, dijo en el coche, con los nudillos blancos sobre el volante. Los grupos de estudio son una pérdida de tiempo. Los chicos solo chismorrean y se distraen. Pero papá, en realidad estábamos estudiando. La señorita Peterson nos asignó trabajar juntos en el proyecto, intenté explicar.
No me contestes. Me cortó con brusquedad, tus notas son tu responsabilidad y nada más. No quiero oír hablar de proyectos en grupo ni de compañeros de estudio. Vas a estudiar en casa, donde puedas supervisar tu progreso. Esa noche empecé mi diario secreto. Robé un cuaderno de la escuela y, con cuidado, levanté una tabla suelta del suelo bajo mi cama para crear un escondite. En esas páginas escribí todo lo que no podía decir. Dejé salir cada herida, cada miedo, cada injusticia. Grande o pequeña. El diario se convirtió en mi confidente, el único lugar donde podía ser verdaderamente honesta. Escribía sobre lo injusto de las reglas de mis padres, mis sueños de escapar y relatos cada vez más detallados del abuso creciente. Me volví experta en mentir, inventando elaboradas excusas para explicar los moretones o mis frecuentes ausencias. En eventos sociales, aprendí a sonreír con convicción mientras decía que no podía ir a una fiesta de cumpleaños por compromisos familiares, sin revelar que la obligación era el decreto de mi padre de que debía quedarme en casa. Perfeccioné el arte de usar mangas largas en clima cálido y maquillaje para cubrir las marcas ocasionales. Me convertí en una actriz interpretando el papel de adolescente normal con tanta convicción que, a veces, casi me lo creía yo misma. Una noche me despertó el sonido de gritos en el dormitorio de mis padres. No era algo inusual, pero había una intensidad en el tono que me hizo acercarme a la puerta y escuchar, a través de la pared. Oí a mi madre sollozar y la voz baja y amenazante de mi padre. Hubo un golpe seco, como una bofetada, y luego el llanto de mi madre se volvió ahogado. En ese momento comprendí que no solo me estaba fallando al no protegerme. Ella también era una víctima. Eso no excusaba su conducta de encubrirlo ni su participación ocasional en mi maltrato, pero me ayudó a entenderla un poco más. Ella también estaba atrapada, a su manera. Esa revelación añadió una nueva dimensión a mi miedo. Sí, mi madre. Una adulta con, en teoría, más recursos y opciones que yo, no podía escapar de esta situación. ¿Qué esperanza tenía yo? Por primera vez, consideré seriamente huir. Busqué información sobre refugios para jóvenes en los ordenadores de la escuela para evitar que me descubrieran. Pero la realidad era desalentadora. No tenía dinero propio. No tenía a dónde ir, y estaba la aterradora posibilidad de que mi padre, con sus contactos legales, me encontrara y me devolviera, empeorando todo. Así que me quedé, adaptándome y sobreviviendo como una criatura que evoluciona para vivir en un entorno hostil. Desarrollé una conciencia casi sobrenatural de los estados de ánimo de mi padre, aprendiendo a leer las señales más pequeñas, desde la manera en que dejaba las llaves sobre la mesa hasta el ritmo de sus pasos en la escalera. Sabía cuándo desaparecer, cuándo ser útil pero invisible, cuándo podía abrirse una rara ventana de seguridad relativa. Era agotador, esta vigilancia constante, pero necesaria para sobrevivir. El comportamiento de mi madre se volvió cada vez más errático. Algunos días casi era amable, deslizándome un bocadillo extra o advirtiéndome con una mirada que mi padre estaba de mal humor y era peligroso. Otros días parecía resentir mi mera existencia, criticando todo, desde mi postura hasta mi respiración, como si mi presencia fuera una ofensa para ella. Nunca podía predecir qué versión de mi madre encontraría de un día para otro. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 16, me permití una pequeña esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Cumplir 16 parecía significativo, un paso más hacia la adultez y la libertad. Tal vez mis padres reconocerían este hito, aflojarían un poco las restricciones, reconocerían mi creciente madurez. Era una esperanza ingenua. Pero la esperanza suele ser ingenua frente a la experiencia. El día llegó y se fue sin celebración. Mi padre estaba de viaje de negocios y mi madre pasó el día en la cama con uno de sus dolores de cabeza que había empezado a sospechar estaban relacionados con su consumo secreto de alcohol. Olivia me llevó un cupcake durante el almuerzo con una sola vela que encendimos en el baño, lejos de las reglas de prohibido el fuego. Ese pequeño acto de desafío y amistad significó más para mí que cualquier fiesta elaborada. Esa noche, escribiendo en mi diario con una linterna, me hice una promesa: sobreviviría 2 años más en esa casa. Sobresaldría en la escuela, conseguiría becas y encontraría una forma de salir. No dejaría que me rompieran. Solo tenía que aguantar un poco más. Cuando cumplí 17, la presión se había intensificado hasta volverse casi insoportable. El penúltimo año de instituto trajo consigo el estrés de las solicitudes universitarias, la preparación para el SAT y decisiones cada vez más importantes sobre mi futuro. Para la mayoría de mis compañeros era una época de emoción mezclada con una ansiedad normal. Para mí, era un campo de batalla, donde mi desesperado deseo de independencia chocaba de frente con la determinación de mi padre de controlar cada aspecto de mi vida. «Vas a postular a la Universidad de Boston y a la Facultad de Derecho de Suffolk», anunció mi padre una noche en la cena.
sin siquiera formularlo como pregunta, Prevlo-Trek. Ya he hablado con el decano Richardson sobre tu solicitud. Puedes vivir en casa y viajar. No hay necesidad de gastos de residencia, se me hundió el estómago. La manera casual en que había planeado todo mi futuro sin pedirme opinión me provocó náuseas. No a Nueva York, no a periodismo, no a la libertad, pero papá, estaba pensando en programas de periodismo, dije con cuidado. Intentando mantener la voz firme, he estado trabajando en el periódico escolar y mi asesor cree que tengo mucho potencial. El rostro de mi padre se oscureció. Periodismo, un campo moribundo lleno de vendedores de propaganda liberal. Ninguna hija mía va a desperdiciar mi dinero en semejantes tonterías. La abogacía es una profesión respetable, con un verdadero potencial de ingresos. Frank tiene razón, Sofía, intervino mi madre. Siempre el eco leal piensa con lógica. El periodismo es para personas que no pudieron entrar en programas profesionales de verdad. Debería haberme retractado en ese momento. La experiencia me había enseñado que el desacuerdo solo llevaba al dolor. Pero algo en ese instante, en que los próximos 4 años de mi vida, tal vez todo mi futuro, se decidían sin mi consentimiento, hizo que algo se rompiera dentro de mí. No quiero ser abogada, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Quiero escribir. Quiero ir a Nueva York. He estado investigando becas, así que ni siquiera les costaría nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre dejó el tenedor sobre la mesa con una lentitud deliberada. Un gesto que había aprendido a temer. Ve a tu cuarto, dijo en voz baja, hablaremos de tu ajuste de actitud más tarde. Más tarde llegó 3 horas después, cuando mi madre ya se había ido a la cama con sus pastillas y su vino. Entró en mi habitación sin tocar, cerrando la puerta detrás de sí con un clic suave que, de alguna manera, sonó más amenazante que un portazo. La conversación que siguió me dejó con las costillas magulladas y el labio partido. Supe que había encontrado las solicitudes de beca que yo había escondido en el cajón de mi escritorio. Supe que la desobediencia no sería tolerada. Supe que los sueños eran lujos a los que no tenía derecho. A la mañana siguiente, mi madre me observó el rostro hinchado durante el desayuno, pero no dijo nada. Apliqué corrector con cuidado antes de ir a la escuela, un arte que, lamentablemente, había perfeccionado con los años. El señor Davis, mi orientador académico, notó que algo no estaba bien durante nuestra reunión programada sobre las solicitudes universitarias. Sus ojos se detuvieron en el moretón que no había logrado cubrir por completo, cerca de la mandíbula. Sofía, ¿todo está bien en casa?, preguntó con cautela. Bien, respondí automáticamente. Me golpeé con el pomo de una puerta. Ayer. A veces soy tan torpe. No parecía convencido. Sabes que puedes hablar conmigo si tienes problemas, ¿verdad? Cualquier cosa que digas sería confidencial. Casi me derrumbé. Algo en la bondad de su mirada me hizo querer contarlo todo. Dejar que por fin un adulto conociera el horror de mi existencia diaria. Pero el miedo me detuvo. Mi padre era un abogado bien conectado. ¿Quién me creería a mí en lugar de a él? Y aunque alguien lo hiciera, ¿qué pasaría después? Acabar en un hogar de acogida durante unos meses hasta cumplir los 18 o, peor, que intervinieran y fallaran, dejándome de nuevo en esa casa con unos padres aún más vengativos. De verdad. Señor Davis, todo está bien. Solo estoy estresada por las solicitudes universitarias. Él asintió lentamente. Mi puerta siempre está abierta. En cuanto a esas solicitudes, ¿has considerado Northwestern? Su programa de periodismo es excelente y creo que serías una candidata fuerte para sus becas por mérito. Sentí una oleada de gratitud por ese pequeño reconocimiento a mis verdaderos intereses. Incluso sabiendo que nunca me permitirían postular, comencé a buscar trabajos de medio tiempo a los que pudiera llegar en transporte público, si lograba ahorrar algo de dinero en secreto. Tal vez podría pagar un billete de autobús y el primer mes de alquiler en algún lugar después de graduarme. Pero mi padre acabó rápidamente con ese plan. Tu trabajo es concentrarte en los estudios, declaró cuando le mencioné tímidamente que quería trabajar en la librería local. No voy a permitir que te distraigas con tonterías de salario mínimo cuando deberías estar preparándote para la facultad de Derechos. La bebida de mi madre empeoró durante ese tiempo. Encontraba botellas de vino vacías escondidas en el cubo de reciclaje, debajo de otra basura o detrás de sus utensilios de jardinería en el garaje. Algunas noches estaba coherente y fríamente crítica. Otras noches arrastraba las palabras y se volvía o bien melosamente afectuosa o cruel de forma despiadada, sin punto intermedio. Cada vez más parecía verme como competencia y no como hija, lanzando comentarios punzantes sobre mi juventud o mi apariencia. En sus peores noches fomentaba activamente la ira de mi padre.
señalando supuestas infracciones que yo había cometido durante el día. Una tarde, mi profesora de educación física, la señorita Ramírez, notó moretones en mi espalda cuando me estaba cambiando para la clase. Había sido descuidada, olvidando las marcas que mi padre me había dejado 2 días antes, cuando me empujó contra la barandilla de la escalera. Sofía. Espera un momento, dijo mientras las demás chicas salían hacia el gimnasio. ¿Cómo te hiciste esos moretones? Me caí haciendo senderismo con mis primos este fin de semana. Mentí, rodé por una parte rocosa del camino. Ella me miró con escepticismo. Esos no parecen moretones de una caída, parecen que alguien te lastimó. No, de verdad. Solo soy torpe, siempre lo he sido. Pregunté a cualquiera. Forcé una risa, odiando lo fácil que me salían las mentiras. No insistió más. Pero noté que empezó a observarme con más atención. Después de eso, era a la vez reconfortante y aterrador saber que alguien estaba prestando atención. Mi amistad con Olivia se volvió cada vez más difícil de mantener. Mi padre empezó a sospechar que ella sabía demasiado, que era una amenaza potencial para la imagen de la familia. Esa tal Benit parece tener una mala influencia sobre ti, comentó, después de prohibirme asistir a una sesión de estudio. En su casa, sus padres están divorciados, ya sabes, hogar roto, valores rotos. La ironía de su comentario habría sido digna de risa si no fuera tan trágica. Nuestro hogar estaba mucho más roto que el de Olivia jamás podría estar. Entonces llegó el descubrimiento que lo cambiaría todo. Estaba buscando una engrapadora en el despacho de mi padre. Una habitación en la que normalmente tenía prohibido entrar sin permiso. En un cajón que estaba entreabierto vi un recibo de hotel. Esto, por sí solo, no era inusual, ya que mi padre viajaba con frecuencia por trabajo. Pero las fechas llamaron mi atención. Él había afirmado que ese fin de semana estaba en Chicago para una conferencia, pero el hotel estaba en Boston, a menos de 20 minutos de nuestra casa. Y el recibo mostraba cargos para 2 huéspedes, servicio de habitaciones para 2, y una botella de champán. Mi padre tenía una aventura. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No porque sintiera un respeto especial por el matrimonio de mis padres, que sabía tan tóxico como cualquier otro aspecto de nuestro hogar, sino porque era un secreto. Un secreto que ahora yo poseía, una información que podía resultar peligrosa. Reemplacé el recibo con sumo cuidado, exactamente como lo había encontrado. Y salí del despacho con el corazón latiendo a toda velocidad. Aquello se sentía como una bomba de tiempo. No tenía planes inmediatos de usarlo, pero su sola existencia en mi mente resultaba peligrosa. Si mi padre llegaba a sospecharlo, sabía que las consecuencias serían graves. De esa noche añadí la nueva información a mi diario, escondiéndolo en mi lugar secreto con especial cuidado. No era tanto munición como un seguro, una pequeña pieza de influencia en una situación en la que yo no tenía ninguna. No sabía aún cómo si la usaría algún día, pero, de forma extraña, me dio una diminuta sensación de poder en un escenario en el que había estado completamente indefensa. Durante tanto tiempo, a medida que se acercaba el último año de instituto, las paredes parecían cerrarse más sobre mí. Mis planes cuidadosamente elaborados para escapar estaban siendo desmontados de forma sistemática por el férreo control de mi padre. Pero el diario seguía creciendo, documentando cada incidente, cada moretón, cada palabra cortante. Y, en lo más profundo, bajo el miedo y el dolor, empezaba a brotar una emoción diferente. No solo miedo, tristeza o resignación, sino rabia. Una rabia ardiente y lúcida que acabaría convirtiéndose en mi salvación. El día de mi graduación de secundaria debería haber sido triunfal. A pesar de todo, había mantenido un promedio perfecto de 4.0. Obtenido la admisión en la Sociedad Nacional de Honor y recibido reconocimiento por mi escritura. La ceremonia pasó en un borrón de togas de poliéster y discursos sobre futuros brillantes. Recibí mi diploma entre aplausos educados, buscando en la audiencia hasta encontrar a los padres de Olivia, que me levantaban el pulgar desde sus asientos. Mis propios padres estaban sentados rígidamente en la primera fila reservada para familias de estudiantes de honor. Mi padre miraba el reloj una y otra vez. Mi madre mantenía su sonrisa de lista para la cámara, que jamás llegaba a sus ojos. De esa noche, mi padre había organizado una cena de graduación en nuestra casa. No por mi beneficio, por supuesto, sino porque las apariencias importaban. Se invitó a la familia extendida, a los socios del bufete de mi padre y a algunos vecinos seleccionados para celebrar el logro de la hija de Frank Thompson, la futura estudiante de Derecho, la perfecta extensión de su propio éxito. La tía Judith, hermana de mi padre, me abrazó con fuerza al llegar. Muy orgullosa de ti, cariño, susurró. Primera de tu clase, igual que tu padre. El tío Robert, hermano de mi madre, me puso una tarjeta en la mano.
Un pequeño aporte para que empieces tu fondo universitario, dijo con un guiño, aunque me han dicho que tu padre ya lo tiene. Todo planeado para ti. La mesa del comedor estaba dispuesta con la vajilla fina, las copas de cristal atrapando la luz del candelabro. Mi madre había contratado a un servicio de catering, reacia a arriesgar su reputación con sus propias habilidades culinarias tan inconstantes. Interpreté mi papel a la perfección, la hija agradecida. La estudiante ejemplar, la chica con un futuro brillante cuidadosamente planificado por unos padres amorosos. Sofía ya ha sido aceptada en la Universidad de Boston, anunció mi padre durante el postre, alzando su copa para brindar. Siguiendo la tradición familiar. Rumbo a derecho. No podríamos estar más orgullosos. Los invitados murmuraron su aprobación y felicitaciones. Nadie notó cómo me temblaban levemente las manos al alzar mi vaso de agua para reconocer el brindis. ¿Qué elección tan sensata?, comentó la señora Harrington, nuestra vecina. Hoy en día, tantos jóvenes quieren irse a estudiar lejos y desperdiciar el dinero de sus padres. Qué bueno que te quedes cerca de casa, Sofía siempre ha sido una hija obediente, añadió mi madre. Sus palabras levemente arrastradas por demasiadas copas de vino, nunca nos da problemas. La noche se prolongó como una función en la que todos representaban su papel asignado. A las 11, los últimos invitados se habían marchado, dejando atrás bolsas de regalo y tarjetas de felicitación que aún no me permitían abrir. Mi padre insistía en que todos los obsequios debían ser aprobados por el primero, una táctica de control disfrazada de supervisión parental. La casa se sentía inquietantemente silenciosa después de la jovialidad forzada de la noche. Comencé a retirar los platos de postre del comedor mientras mi madre subía tambaleándose a la habitación, agotada por el esfuerzo de mantener su impecable papel de anfitriona perfecta. Mi padre aflojó su corbata y se sirvió un whisky en la cocina, observándome trabajar. Déjalos ahí, dijo, el servicio de limpieza se encargará mañana. Dejé con cuidado la pila de platos, papá. Necesito hablar contigo sobre la universidad. Su expresión se endureció de inmediato. No hay nada que discutir. Ya se hicieron los arreglos. Pero no he aceptado la oferta de la Universidad de Boston, respondí. Sorprendida por mi propia audacia, he sido aceptada en la Universidad de Nueva York con una beca parcial. Quiero estudiar periodismo. El silencio que siguió era tan espeso que costaba respirar. Mi padre dejó su vaso de whisky con un cuidado deliberado. ¿Hiciste qué? Su voz era peligrosamente suave. Solicité admisión en otras universidades. Ingresé a NU. Tragué saliva. Pero continué, ahora tengo 18 años. Tengo derecho a elegir mi propio camino. Derechos. Río, un sonido áspero, completamente carente de humor. ¿Quieres hablar de derechos después de todo lo que te hemos dado? El techo sobre tu cabeza, la comida en tu plato, las oportunidades que has tenido, ¿y así nos lo pagas? Con desafío y falta de respeto, di un paso atrás, reconociendo el brillo peligroso en sus ojos, pero algo se había roto dentro de mí. Tal vez era la culminación de años de sentimientos reprimidos. O quizá, simplemente, ya no tenía nada que perder. No me han dado oportunidades, dije. Con la voz temblorosa pero firme. Me han dado una prisión. Nunca han preguntado ¿qué quiero, quién soy? Simplemente han decidido todo por mí. Su rostro se deformó por la rabia y en ese momento dejó caer toda pretensión de ser el abogado respetado, el pilar de la comunidad. Se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo con una fuerza que dejaba moretones. ¿Cómo te atreves? Siseo, después de todo lo que he sacrificado por esta familia. Ingrata de mierda, el primer golpe me dio en el pómulo, haciendo que mi cabeza se echara hacia atrás. El segundo impactó en mis costillas, expulsándome el aire de los pulmones. Intenté protegerme, levantando los brazos de forma defensiva, pero él era más fuerte. Impulsado por una rabia que llevaba años acumulándose. ¿Vas a ir a dónde yo te diga?, gritó, remarcando cada palabra con otro golpe. ¿Vas a estudiar lo que yo te diga? ¿Vas a ser quien yo te diga que seas? Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. El cuarto girando a mi alrededor. A través de la neblina del dolor, vi a mi madre de pie en el umbral, atraída por el alboroto. Su rostro estaba vacío, carente de cualquier rastro de preocupación materna ante la escena de su hija siendo golpeada. El golpe final llegó cuando ya me desplomaba hacia el suelo. El puño de mi padre se estrelló contra mí mandíbula con un chasquido seco que resonó en mi cráneo. El dolor fue cegador, inmediato, abrumador. Sentí algo moverse y romperse dentro de mi boca. La sangre brotó de mis labios mientras me desplomaba por completo sobre las baldosas de la cocina. A través de los ojos hinchados, miré a mi madre, suplicando en silencio ayuda. En cambio, soltó una risa quebradiza, impregnada de vino de eso. Es lo que te pasa por ser inútil, dijo, balanceándose ligeramente en la puerta, siempre pensando que eres tan especial, tan diferente a nosotros. Mi padre estaba de pie sobre mí.
respirando con fuerza, acomodándose los puños de la camisa, como si acabara de realizar una tarea menor y no de agredir a su propia hija. Tal vez ahora aprendas a cerrar esa boca sucia, dijo con frialdad. Ve a limpiarte y mañana procederemos con la inscripción en la Universidad de Boston como estaba previsto. Esta rebelión termina ahora, me dejaron allí. En el suelo de la cocina, mi padre retirándose a su despacho, mi madre tambaleándose. Escaleras arriba. Permanecí inmóvil durante lo que parecieron horas. La frescura de la baldosa contra mi mejilla proporcionando el único alivio ante el dolor palpitante que abarcaba todo mi ser. Finalmente, logré arrastrarme hasta el baño de la planta baja. El rostro que me devolvía la mirada desde el espejo era casi irreconocible. Mi ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, mis labios partidos en varios puntos. Y mi mandíbula visiblemente desalineada. Apenas podía abrir la boca, y cuando lo intentaba, el dolor era insoportable. Sin necesidad de formación médica, sabía que tenía la mandíbula rota. Unos padres normales me habrían llevado de inmediato a urgencias. Los míos simplemente se fueron a la cama, seguros de que yo no podía contarle a nadie lo que había pasado. ¿Quién me creería por encima del respetado abogado Frank Thompson? Y aunque alguien lo hiciera, ¿qué me pasaría entonces? Me arrastré hasta mi habitación, cada movimiento enviando nuevas oleadas de agonía por todo mi cuerpo. No podía llorar. El acto de sollozar resultaba demasiado doloroso para mi rostro roto. En su lugar, me quedé acostada en la oscuridad, sintiendo como una extraña calma se asentaba sobre mí. Esta vez habían ido demasiado lejos. La evidencia física era innegable, y algo dentro de mí había cambiado junto con los huesos de mi mandíbula. Mientras me debatía entre la conciencia y el sueño esa noche, una resolución comenzó a formarse en mi mente. Creían que me habían roto, que habían aplastado por completo mi voluntad. Pero en ese momento de dolor extremo encontré claridad. No me quedaba nada que perder, ninguna razón para cumplir, para fingir que soportaba un día más de esta existencia. A través de la neblina del dolor, sonreí. Aunque el movimiento me clavó dagas de agonía en el rostro. No tenían idea de lo que se avecinaba. Pensaban que habían ganado. Pero acababan de poner en marcha su propia caída. Mañana comenzaría el fin de su reinado de terror. Solo tenía que sobrevivir la noche. Durante las 2 semanas siguientes existí en una niebla de dolor. Mi mandíbula estaba sin duda rota, aunque no tuviera un diagnóstico oficial. Mi padre se negó a llevarme a un hospital, afirmando que me había caído por las escaleras y que solo necesitaba tiempo para recuperarme. Mi madre me daba analgésicos de venta libre que apenas mitigaban la agonía. Sobrevivía a base de líquidos, sorbidos con una pajita, incapaz de masticar o, a veces, incluso de hablar. El dolor físico era constante, moliente, ineludible, pero, de algún modo, en lugar de nublar mi mente, la aclaró. En esos días dolorosos de recuperación, elaboré mi plan con una precisión meticulosa. Llevaba años investigando opciones para escapar, pero siempre con plazos vagos e incertidumbre. Ahora tenía una fecha límite clara y una convicción absoluta. Nunca volvería a pasar una noche en esa casa una vez que mi mandíbula sanara lo suficiente como para ejecutar mi plan. Mi primera tarea fue reconectar con Olivia, algo complicado, ya que mi padre me había confiscado el teléfono tras el incidente. Alegando que necesitaba investigar lecturas de verano, convencí a mi madre para que me dejara ir a la biblioteca pública. Allí, usando las computadoras gratuitas, creé una nueva dirección de correo electrónico y envié un mensaje a Olivia, explicándole que necesitaba su ayuda, pero que no podía dar detalles todavía. Le pedí que revisara ese correo a diario y le aseguré que volvería a contactarla pronto. La respuesta de Olivia llegó en cuestión de horas. Sin preguntas, solo apoyo incondicional, lo que necesites, cuando lo necesites, aquí estoy para ti. Mi siguiente paso fue reunir pruebas. Años de abuso me habían enseñado que mi palabra por sí sola no bastaría contra la reputación y las conexiones de mi padre. Necesitaba pruebas irrefutables. Usando una vieja cámara digital que encontré en el armario de almacenamiento, documenté mis heridas a diario, creando una línea de tiempo visual de la recuperación de mi mandíbula y de otros moretones. Escribí relatos detallados del incidente de la noche de graduación y de abusos anteriores en un diario nuevo, que guardaba escondido en un libro oecado de mi estantería. Comencé a grabar conversaciones con una pequeña grabadora de voz que compré en efectivo con los $20 de emergencia que Olivia me deslizó en la biblioteca. La llevaba conmigo constantemente, capturando las amenazas de mi padre y los comentarios de complicidad de mi madre. La primera vez que reproduje una grabación en la que mi padre gritaba que te voy a romper algo más que la mandíbula. La siguiente vez que escuché una grabación, un escalofrío me recorrió al oír el odio puro en su voz desde una perspectiva externa.
¿Realmente había vivido con este monstruo toda mi vida? 3 semanas después de la graduación, cuando ya podía hablar sin un dolor insoportable, hice una visita secreta a mi antigua profesora de inglés, la señorita Harrison. La escuela estaba cerrada por las vacaciones de verano, pero sabía que los martes impartía un taller de escritura en el centro comunitario. Esperé hasta que estuviera sola después de clase, Sofía exclamó al verme. Su expresión pasando de la sorpresa al horror al fijarse en mi rostro, todavía en proceso de sanación. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Por primera vez, le conté a alguien toda la verdad. Las palabras salieron de mí, vacilantes al principio. Y luego en una oleada que no pude contener. La señorita Jerez me escuchó sin interrumpirme, su rostro palideciendo con cada revelación. Cuando terminé, tomó mi mano. Sospechaba que algo no estaba bien, dijo suavemente. Tu escritura siempre tenía un trasfondo de dolor que parecía demasiado real para ser ficción, pero nunca imaginé que fuera tan grave. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, admití, miedo de que nadie me creyera. Miedo de lo que pasaría si alguien intentaba ayudarme y fallaba. Miedo de él. La señorita Harris me ayudó a contactar con Sarah Jenkins, una abogada especializada en casos de violencia doméstica que, en su juventud, había escapado de un matrimonio abusivo. Sarah aceptó reunirse conmigo en secreto en la biblioteca, revisando mis pruebas y exponiéndome mis opciones. Tu documentación es excelente, me dijo, examinando las fotografías y grabaciones, y, como ya tienes 18 años, tienes más opciones que un menor. Podemos solicitar una orden de alejamiento de inmediato. Aún no respondí. Necesito más tiempo para prepararme. Una vez que dé este paso, no habrá vuelta atrás. Necesito estar completamente lista. Sarah lo entendió. Me ayudó a crear un plan de seguridad y me puso en contacto con recursos para sobrevivientes de abuso. También descubrió algo inesperado mientras investigaba a mi padre. Frank Thompson está siendo investigado por el Colegio de Abogados por violaciones éticas, me reveló en nuestra tercera reunión. Malversación de fondos de clientes, conflictos de interés. Se ha mantenido en silencio. Pero hay un caso importante en construcción contra él. Esto podía explicar su violencia creciente. Hombres como tu padre suelen volverse más peligrosos cuando sienten que pierden el control en otras áreas de su vida. La información era tanto aterradora como útil. Si mi padre ya estaba bajo escrutinio profesional, mis acusaciones podrían encontrar oídos más receptivos. Pero también significaba que podía estar más volátil que nunca, a través de las conexiones de la señorita Harris. Conseguí una solicitud de emergencia para el programa de periodismo de NYU, con una beca por circunstancias especiales destinada a estudiantes en crisis. Mi expediente académico y mis muestras de escritura eran lo suficientemente sólidos como para que el director del departamento hiciera una excepción y me incluyera en el semestre de otoño, a pesar de lo tarde de la solicitud. Tu carta personal fue una de las más poderosas que he leído, me dijo la señorita Harris, después de hablar con su amiga del departamento de admisiones de NYU. Quieren ayudarte, Sofía. Solo necesitas resistir un poco más. Olivia se convirtió en mi salvavidas durante esta fase de preparación, usando las computadoras de la biblioteca, ocasionalmente pidiéndole prestado el teléfono. Coordinábamos la logística de mi huida. Me ofreció la habitación de invitados de su familia como refugio temporal antes de irme a Nueva York y empezó a guardar en secreto algunas de mis posesiones más importantes en su casa. Cada vez que iba a la biblioteca, llevaba una pequeña bolsa con objetos irreemplazables, desde mis diarios hasta la concha de Cape Cod, y se los pasaba a Olivia en la sección de biografías, donde las cámaras de seguridad tenían un punto ciego. La fecha de mi partida se concretó cuando escuché a mis padres hablar sobre los planes para el cumpleaños de mi padre. Organizarían una cena en casa el 15 de julio, invitando a colegas, amigos y familia extendida. Sería la oportunidad perfecta. Con testigos presentes y mi padre incapaz de reaccionar con su violencia habitual sin delatarse. A medida que la fecha se acercaba, afiné cada detalle. Sarah tenía preparados los documentos legales, listos para presentarse y solicitar una orden de alejamiento en cuanto estuviera a salvo. Mis maletas estaban escondidas en casa de Olivia. Mis pruebas habían sido duplicadas y guardadas en varios lugares seguros. La señorita Harris había organizado que un amigo suyo me llevara a Nueva York el día después de mi escape. Todas las piezas estaban en su sitio. La noche anterior a la fiesta de cumpleaños apenas dormí. No por miedo, sorprendentemente, sino por una extraña y eléctrica anticipación. Por primera vez en mi vida, estaba tomando el control. Estaba eligiendo mi propio camino. Los moretones habían desaparecido. Mi mandíbula se había recuperado lo suficiente como para que la desalineación solo fuera visible si uno la buscaba. Y mi determinación nunca había sido tan fuerte. Me quedé de pie junto a la ventana de mi habitación al amanecer, observando cómo el vecindario cobraba vida.
los corredores, los paseadores de perros, los aspersores activándose sobre los céspedes perfectamente cuidados. Desde fuera, nada había cambiado. Pero dentro de esta casa estaba a punto de producirse un terremoto. Para esta hora mañana, me habría ido para siempre, y la fachada cuidadosamente construida de la familia Thompson estaría en ruinas. Ese pensamiento no me trajo tristeza ni ansiedad, sino una profunda sensación de paz. Estaba lista. El día del cumpleaños de mi padre amaneció con un clima perfecto. Como si el universo mismo aprobara mis planes. Mi madre pasó la mañana, dirigiendo al personal de catering, arreglando flores y puliendo la cubertería, que ya estaba reluciente. Mi padre trabajó en su despacho hasta el mediodía, saliendo de vez en cuando para criticar algún aspecto de los preparativos antes de desaparecer de nuevo tras su puerta de caoba. Yo me movía por la casa como un fantasma, cumpliendo con precisión mecánica las tareas que me asignaban, mientras repasaba mentalmente cada paso de lo que estaba por venir. A las 6 comenzaron a llegar los invitados, los socios del bufete de mi padre con sus esposas impecablemente vestidas, vecinos con botellas de vino costosas, familiares a los que solo veía en las fiestas. Todos exclamando lo mucho que había crecido, sin notarlo, eligiendo ignorar el moretón amarillento que todavía asomaba en mi mandíbula. Llevaba un vestido azul modesto que mi madre había escogido. El cabello acomodado para cubrir parcialmente la evidencia persistente de la violencia de mi padre. Sonreía y asentía en los momentos adecuados, interpretando por última vez el papel de la hija perfecta. Si alguien notó que estaba más callada de lo habitual, lo atribuyó a la reserva natural que siempre había mostrado en estos eventos. Sin imaginar la tormenta que se gestaba tras mi exterior calmado. La cena transcurrió, entre varios platos, con mi padre presidiendo la mesa y recibiendo halagos y buenos deseos con su humildad ensayada. Mi madre, sorprendentemente sobria para la ocasión, mantuvo su papel de esposa ejemplar, riendo en sus bromas y anticipando sus necesidades antes de que él las expresara. Un brindis anunció Howard Fitzgerald, socio principal de mi padre, alzando su copa por Frank Thompson, uno de los mejores abogados con los que he tenido el privilegio de trabajar. Su dedicación al bufete y a la justicia misma es una inspiración para todos nosotros. Si tan solo supieran, pensé, alzando mecánicamente mi vaso de agua, si tan solo pudieran ver lo que sucede cuando se cierra la puerta de casa y que en las máscaras, después de la cena. La fiesta se trasladó a la sala para el pastel y los regalos. Me excusé un momento para ir a mi habitación a buscar el pequeño paquete envuelto que había escondido. Cuando regresé, mi padre ya estaba abriendo regalos, su sonrisa ampliándose con cada muestra de generosidad de sus colegas, whisky caro, gemelos personalizados, libros raros para su colección. Esperé hasta que abrió el último de los obsequios, antes de dar un paso al frente. Yo también tengo algo para ti, papá, dije, con la voz firme, a pesar de la adrenalina recorriéndome las venas. Me miró sorprendido, quizá porque nunca antes había mostrado iniciativa para regalarle nada, limitándome siempre a firmar mi nombre en lo que mi madre compraba en mi nombre. Vaya. Esto sí que es inesperado, dijo con una risa que sonaba cálida para todos, menos para mí. Reconocí el matiz peligroso, la pregunta implícita sobre qué creía que estaba haciendo, desviándome del guión. Le entregué la pequeña caja envuelta en papel plateado con un lazo azul. La abrió con movimientos deliberados, revelando una memoria USB envuelta en papel de seda. ¿Una memoria USB?, dijo. La confusión evidente en su voz contiene algunos recuerdos que pensé que tal vez querrías volver a ver. Respondí, ¿quieres que los veamos? Antes de que pudiera negarse, tomé la memoria de su mano y caminé hasta el centro de entretenimiento, donde nuestro gran televisor estaba, conectado a un sistema informático para streaming. Inserté la memoria, sintiendo todas las miradas de la sala clavadas en mi espalda mientras navegaba hasta el primer archivo. La pantalla se llenó con mi rostro golpeado de la noche después de la graduación, mi mandíbula visiblemente desalineada, un ojo hinchado, los labios partidos y cubiertos de sangre seca. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Mi padre se lanzó hacia el televisor, pero se detuvo en seco cuando apareció la siguiente imagen, mostrando la progresión de mis lesiones a lo largo de los días, cada una con fecha y hora. ¿Qué significa esto?, exigió, su fachada pública, resquebrajándose a medida que el pánico se apoderaba de él. Hice clic de nuevo y su propia voz llenó la habitación, una grabación de 3 días después de que me rompiera la mandíbula. Intenta contarle a alguien sobre tu pequeño accidente y no sobrevivirás al siguiente. ¿Me entiendes? Pequeña inútil, el silencio en la sala era absoluto. Mi madre se había puesto pálida como la muerte, una mano en la garganta como si fuera a vomitar. El rostro de mi padre se contrajo de furia, abandonando toda pretensión, mientras avanzaba hacia mí. ¿Pequeña mentirosa manipuladora?, escupió. Apaga eso ahora mismo, Frank, ¿qué está pasando?
Preguntó Howard, su socio principal, con voz cargada de sorpresa y creciente sospecha. Nada, cortó mi padre, rabietas adolescentes, fotos retocadas, grabaciones editadas. Mi hija siempre ha tenido una imaginación muy activa. ¿Es por mi imaginación que me rompiste la mandíbula cuando te dije que quería estudiar periodismo en lugar de derecho? Pregunté con calma, antes de que pudiera responder, sonó el timbre en la confusión. Nadie se movió para abrir la puerta. Caminé tranquilamente hasta la entrada y la abrí para revelar a 2 agentes de policía de pie en nuestro impecable porche. Agentes Ryan y Torres, se presentó la agente. Recibimos una llamada sobre una posible situación de violencia doméstica en esta dirección. Es correcto, dije, apartándome para dejarles entrar. Soy Sofía Thompson. Hice la llamada antes de que comenzara la fiesta. Todo sucedió muy rápido después de eso. Los agentes separaron a todos, tomando declaraciones en diferentes habitaciones. Mi madre, que al principio intentó defender a mi padre, se derrumbó bajo el interrogatorio cuando le mostraron las pruebas fotográficas y las grabaciones. Alternó entre culparme por provocarlo y afirmar que había tenido demasiado miedo para intervenir, mientras un mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Mi padre, al reconocer la gravedad de la situación, intentó utilizar sus contactos legales, exigiendo llamadas a jueces y superiores de la policía. Pero los agentes fueron profesionales e inmunes a sus amenazas o intentos de camaradería. Frank Thompson queda arrestado por agresión y violencia doméstica, anunció la agente Ryan, leyéndole sus derechos mientras le colocaba las esposas. Delante de sus colegas y amigos, la humillación definitiva para un hombre cuya imagen pública lo era todo. Mientras lo llevaban hacia la puerta. Me miró por última vez, te vas a arrepentir de esto, Siseo. No eres nada sin esta familia. Nada, di un paso adelante, encontrando una fuerza que nunca supe que tenía. No. Papá, tú no eres nada sin tu fachada. Y ahora todos pueden ver quién eres realmente. Los invitados se marcharon en un silencio atónito. La celebración de cumpleaños quedó olvidada ante el escándalo que acababa de estallar. Mi madre se encerró en su dormitorio y el sonido de cristales rotos sugirió que había encontrado su reserva de vino escondida. Me quedé sola en la sala, rodeada de pastel a medio comer y papeles de regalo arrugados, sintiéndome extrañamente ligera, como si me hubieran quitado un peso físico de encima. Afuera, vi a Olivia esperándome en su coche, tal como habíamos planeado, lista para llevarme a su casa esa noche antes de mi viaje a Nueva York al día siguiente. Antes de irme, recorrí la casa por última vez, esa prisión que había contenido toda mi existencia durante 18 años. No me llevé nada salvo los documentos. Necesitaba las pruebas que asegurarían que mi padre nunca podría volver a hacerme daño. Y la pequeña concha de Cape Cod, un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, pueden existir momentos de luz. En la puerta de entrada, me detuve para una última mirada. Adiós, susurré, no a la casa, ni siquiera a mis padres, sino a la niña asustada que había sido. Ella no vendría conmigo a Nueva York. En su lugar, se alzaba alguien nuevo, alguien que había descubierto su propio poder de la manera más dolorosa posible, pero que nunca volvería a rendirlo. Salí, cerrando la puerta con firmeza detrás de mí, y caminé hacia el coche de Olivia, que me esperaba, sin mirar atrás. Un año después, estaba sentada en un pequeño escritorio de mi apartamento en Nueva York, mirando cómo la lluvia resbalaba por la ventana, mientras daba los últimos toques a un artículo para el periódico universitario. Mi diminuto estudio en Brooklyn no se parecía en nada a la amplia habitación que había dejado en Boston, pero cada centímetro cuadrado era mío, lleno de lecciones que yo había hecho, reflejando a la persona en la que me estaba convirtiendo, y no a la que me habían obligado a ser. El camino hacia la sanación no había sido lineal ni fácil. Había noches en las que me despertaba empapada en sudor, con la sensación fantasma de las manos de mi padre alrededor de mi cuello tan real que tenía que encender todas las luces y recordarme que estaba a cientos de kilómetros, incapaz de lastimarme. Había días en que una voz alzada en la calle o un roce inesperado me hundían en el pánico, mi cuerpo recordando lo que mi mente intentaba procesar, pero estaba mejorando. Pieza por pieza, día a día. La terapeuta de trauma que veía semanalmente en el centro de consejería de la universidad me ayudó a entender que la recuperación no consistía en olvidar, ni siquiera necesariamente en perdonar, sino en reclamar mi vida de la sombra del abuso. En el trauma cambia el cerebro, me explicó la doctora Patel durante una de nuestras sesiones. Pero la sanación también lo hace. Cada vez que tomas una decisión por ti misma, cada vez que practicas la autocompasión, estás literalmente reconfigurando tus conexiones neuronales. Estás recuperando lo que te arrebataron. El grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia familiar se convirtió en otro pilar de mi recuperación. 2 veces al mes, me sentaba en un círculo con hombres y mujeres cuyas historias reflejaban partes de la mía.
cuyos ojos guardaban la misma mezcla de dolor y determinación. Compartíamos estrategias para manejar los recuerdos intrusivos. Celebrábamos pequeñas victorias y nos recordábamos mutuamente que no estábamos definidos por lo que nos habían hecho. No estás sola en esto, Mian solía recordarnos, la facilitadora del grupo, y eres mucho más que tus peores experiencias. Las noticias sobre mi padre me llegaban de vez en cuando, filtradas a través de Sarah Jenkins, quien se había convertido en mi defensora legal y en una mentora. Su arresto aquella noche fue solo el principio, una vez que aparecieron las primeras grietas en su imagen cuidadosamente construida. Toda la fachada se derrumbó con una rapidez asombrosa. Salieron a la luz múltiples violaciones éticas a medida que la investigación del Colegio de Abogados se profundizaba. Antiguos clientes se presentaron con testimonios sobre fondos mal gestionados. Una exsecretaria legal reveló un patrón de acoso laboral que se remontaba a años. Mis historiales médicos, obtenidos finalmente cuando recibí tratamiento adecuado para mi mandíbula mal curada, proporcionaron pruebas irrefutables del abuso físico que había sufrido. Frank Thompson, antes el abogado respetado y pilar de la comunidad, fue condenado a 8 años de prisión por violencia doméstica, delitos financieros e intimidación de testigos. Su licencia para ejercer la abogacía fue revocada de forma permanente. El hombre que había controlado cada aspecto de mi vida ahora estaba confinado en una celda más pequeña que mi estudio. Su poder completamente despojado. El camino de mi madre fue diferente. Tras el arresto de mi padre, ingresó en un centro de rehabilitación por dependencia al alcohol. Durante su programa de 90 días, me envió una carta. La primera comunicación entre nosotras desde que me había ido. Te fallé en todo lo que una madre puede fallar a un hijo. Ella escribió, no puedo pedir tu perdón porque no lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy intentando entender cómo me convertí en el tipo de mujer que podía ver a su marido herir a su hija y no hacer nada. Ya no reconozco a esa persona, y nunca quiero volver a ser ella. Leí la carta varias veces antes de guardarla en un cajón. No estaba lista para responder y no sabía si algún día lo estaría. La terapeuta me aseguró que esto era normal, que la reconciliación, si alguna vez llegaba, tendría que ocurrir según mi propio tiempo. No el de ella. Tu única obligación es con tu propia sanación, me recordó la doctora Patel, no con las expectativas ni los plazos de nadie más. Mi primer artículo publicado apareció en el periódico universitario al inicio del semestre de primavera. Era sobre cómo reconocer las señales de advertencia de la violencia doméstica en relaciones adolescentes. No utilicé mi propia historia directamente, pero el conocimiento y la perspectiva adquiridos a través de mis experiencias impregnaban cada párrafo. El editor me pidió convertirlo en una columna regular, enfocada en distintos aspectos de la dinámica de las relaciones y la seguridad personal. Fui invitada a hablar en escuelas secundarias locales sobre la violencia en el noviazgo y el abuso familiar, compartiendo señales de alerta y recursos sin revelar la magnitud completa de mi historia personal. De pie frente a aulas llenas de adolescentes, viendo el destello de reconocimiento en ciertas miradas, comprendí que mis experiencias, por dolorosas que hubieran sido, me habían dado una voz capaz de ayudar a otros a evitar situaciones similares. La señorita Harris me visitó en Nueva York durante las vacaciones de primavera, trayendo noticias de Olivia, que había comenzado la universidad en Boston, pero se mantenía lejos de mi antiguo vecindario. Sobre un café en un pequeño local cerca de Washington Square Park, mi antigua profesora y yo hablamos del futuro, no del pasado. Siempre supe que tenías una fuerza excepcional, me dijo, pero verte reconstruir tu vida, después de todo lo que has pasado, simplemente me deja sin palabras. Sofía, sacudí la cabeza. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Eso es exactamente lo que es la fuerza, replicó. Hacer lo que es necesario, incluso cuando parece imposible. El señor Davis, mi orientador escolar, me envió un correo expresando tanto su pesar por no haber podido ayudar más como su orgullo por cómo finalmente me había ayudado a mí misma. Has demostrado un valor extraordinario, escribió, y he cambiado la manera en que abordo a los estudiantes que sospecho que pueden estar en situaciones difíciles en casa. Gracias a lo que aprendí de tu caso, fui haciendo nuevos amigos en Nueva York, lenta y cautelosamente al principio, probando las aguas de la confianza con pasos pequeños. Mi compañera de cuarto, Zoe, se convirtió en la hermana que nunca tuve. Lo bastante perceptiva para saber cuando necesitaba espacio, y lo bastante amable para asegurarse de que nunca estuviera sola cuando la oscuridad amenazaba con sobrecogerme. Y luego estaba Ethan, un estudiante de fotografía al que conocí en una optativa de escritura creativa. Nuestra relación se desarrolló con la lentitud de un glaciar. Cada paso deliberado y conversado. Nunca insistió cuando yo establecía límites. Nunca se ofendió cuando ciertos temas provocaban que me cerrara.
Cuando finalmente le conté toda mi historia, 6 meses después de nuestra amistad y 2 semanas después de empezar a salir con cautela, escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin la lástima que tanto temía. Gracias por confiarme, esto fue todo lo que dijo al terminar, tomando mi mano con una delicadeza que me hizo llorar, con el acuerdo de la demanda civil contra mi padre y la beca que cubría la mayor parte de mi matrícula. Tenía suficiente estabilidad financiera para centrarme en mis estudios y en mi sanación. Incluso inicié una pequeña fundación para proporcionar fondos de emergencia a jóvenes que escapaban de hogares abusivos. Llamándola próximo capítulo para enfatizar que sobrevivir al abuso no era el final de la historia de nadie. Sentada en mi escritorio aquella tarde lluviosa, terminando mi artículo, reflexioné sobre todo lo que me había traído hasta ese momento. El dolor había sido real, el daño significativo que aún llevaba cicatrices, visibles e invisibles, pero también llevaba una fuerza que nunca supe que tenía. Una sabiduría ganada a través de experiencias terribles y una profunda comprensión tanto de la crueldad humana como de la resiliencia. El verdadero poder que había aprendido no estaba en controlar a otros, como mi padre intentó hacer, sino en recuperar el control de mi propia vida. No en silenciar a otros, sino en encontrar y usar mi propia voz. No en crear miedo, sino en superarlo. Mi mandíbula había sanado, aunque ligeramente torcida, un recordatorio permanente de aquella última noche violenta. Pero ahora la usaba para decir verdades, para contar historias que importaban, para defender a quienes aún estaban atrapados en situaciones similares a la que yo había escapado. El instrumento de mi voz, que mi padre había intentado romper, se había convertido en mi mayor herramienta de cambio. Al enviar mi artículo terminado, abrí un poco la ventana, dejando entrar el aroma a tierra mojada de la lluvia sobre las calles de la ciudad. Mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos pasos en el continuo viaje de sanación. Pero, por primera vez en mi vida, afrontaba el futuro sin miedo, sabiendo que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero o encontrado una fuerza que no sabías que tenías en tiempos difíciles? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si esta historia te ha llegado, por favor, dale me gusta y suscríbete para apoyar este canal. Y si conoces a alguien que pueda estar en una situación como la mía, comparte este video. A veces, saber que no estás solo es el primer paso para encontrar tu propia salida. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro. Tienes el poder de escribir tu propio próximo capítulo.